Buenos días, yo les voy a hablar sobre las patologías estructurales y su repercusión en el daño durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Para esto, primero, ¿qué son las patologías? Bueno, podemos definirlas como un conjunto de características que modifican el comportamiento de un edificio, haciendo que presenten mayor daño al que se presentaría si no los tuviesen. Para mostrar esto, para presentar esto, analizamos una zona de la ciudad comprendida entre las colonias Roma Norte e Hipódromo, tomando como centro la estación acelerométrica 05, y logramos caracterizar un total de 1923 edificios en esa zona. Y tenemos datos de cómo estaban las estructuras antes del sismo, qué les ocurrió después y cuál es su situación actual. Categorizamos estos edificios en función del daño que observamos, en daños menores, daños intermedios, daños graves y daños totales, donde los daños totales están los casos de colapso y también los edificios que tuvieron que ser demolidos. Con esta información obtuvimos las siguientes estadísticas. En esta zona, el 91% de todos los edificios no presentó ningún tipo de daño y solamente el 2% sufrió daños importantes. Entonces, ¿por qué solamente el 2% sufrió daños graves? Bueno, es parte de lo que queremos averiguar. Para esto estuvimos analizando las patologías estructurales. La primera de ellas es la asimetría de esquina. Esta se presenta en un edificio que está situado en una esquina, la cual tiene dos fachadas que son menos rígidas y resistentes que los muros de colindancia, y lo que hace que cuando se presente el sismo se mueva de forma irregular. Esta patología la clasificamos en asimetría baja y asimetría alta, dependiendo de las aperturas que se tengan en las fachadas, y obtuvimos con esto el daño promedio en esta zona bajo esta consideración, y encontramos que los edificios que no tenían asimetría sufrieron en promedio un daño del 1.4%, y por el otro lado los edificios que tenían una asimetría alta sufrieron un daño del 4.5%, es decir, hubo un incremento de 3 veces conforme a los edificios que tienen una asimetría alta. Entonces sí hubo una repercusión aquí en los daños. También la siguiente que analizamos fue la patología de planta baja débil, que esta es cuando un edificio tiene menos muros en la planta baja respecto a los niveles superiores, que es muy común en los edificios donde la planta baja se utiliza como estacionamientos o como comercios, y la clasificamos aquí en planta baja débil moderada o intensa, y de igual manera obtuvimos el daño promedio en esas estructuras. En los edificios que no tenían planta baja débil sufrieron en promedio un daño del 1.2%, y por el otro lado los que tenían una planta baja débil intensa sufrieron casi un 9% de daño, un incremento también bastante considerable. Lo siguiente que hicimos fue analizar la combinación de estas dos patologías, es decir, en edificios que tenían planta baja débil y además tenían asimetría de esquina. Entonces, en un extremo, en la esquina inferior izquierda, son los edificios que no tenían ninguna de estas dos, sufrieron en promedio un daño del 1.1%, y en el otro extremo los edificios que tenían planta baja débil intensa y una asimetría muy alta sufrieron en promedio un daño de casi el 32%. Existe un incremento muy grande pasando de una condición a otra, por lo cual si preguntan cuáles edificios son más vulnerables, pues diríamos que son los que cumplen esta condición. Otro de las patologías que estudiamos es el golpeteo. Ese se presenta cuando dos edificios no tienen la separación suficiente para que se puedan mover libremente y por eso chocan entre sí cuando se presenta un sismo. Esas fotografías de aquí son algunos casos de golpeteo donde se tuvieron daños graves y colapsos. Lo que hicimos después fue hacer una representación esquemática de estos casos de golpeteo para poder analizarlos mejor, y aquí les presento los 3 casos de colapso y 4 que tuvieron daño grave. Además de estos 7, documentamos 10 casos de golpeteo con daño menor y 5 con daño intermedio. Tienen un total de 22 casos de golpeteo en esta zona. Y lo que observamos al analizar este efecto es que los casos donde se tuvieron daños importantes se presentaron
entre edificios con una diferencia de altura del doble o más, como son los dibujos que les muestro aquí, y también que de los 22 casos de golpeteo, 12, o sea el 50%, tenían asimetría de esquina. Lo que podemos decir es que los edificios en esquina se mueven de forma más irregular, por lo que propicia que se presente el golpeteo. En esta patología seguimos trabajando y lo que estamos haciendo ahora es ver cómo interacciona el golpeteo entre dos estructuras y también cómo es cuando se presentan entre tres estructuras, y también ver cómo interviene la rigidez de los edificios, para lo cual tenemos que considerar el año de construcción de los edificios y también su sistema estructural. Y también estamos estudiando en esta misma zona casos similares a estos donde no hubo daños, donde no se presentó el golpeteo, y entender por qué pasó esto. Otra de las zonas que estudiamos es una zona ubicada en la colonia Girasoles, aquí está cerca de la herida Escuapa, tomando como referencia la estación 54, que es la más cercana. Y en esta zona son edificios todos de 6 niveles, de uso habitacional y de mampostería, pero tuvieron comportamientos diferentes. Algunos tuvieron muchos daños y otros no. Entonces lo estuvimos revisando y los pudimos agrupar en 3 tipos de mampostería: mampostería A, mampostería B y mampostería C. Y encontramos que los que tenían una mampostería A sufrieron daños muy importantes, daños graves y colapsos, mientras que los de mampostería B y C prácticamente no sufrieron daños. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos tipos de mampostería? Bueno, lo que estuvimos encontrando es que la mampostería A tiene menor cantidad de muros, por lo menos en la fachada, tiene ventanas más grandes que van de piso a techo, y también hay algunos reportes que mencionan que en esos edificios habían hecho algunas modificaciones, que habían retirado algunos muros. Lo que quiero mostrar con esta lámina es que existen diferencias también entre un sistema estructural, no basta con decir que es de un tipo u otro, también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y bueno, en esta misma zona analizamos una subzona dentro de la zona que les mostré al principio, y tomando como referencia aquí el edificio en Álvaro Obregón 286, que fue donde se tuvieron el mayor número de muertos, con un radio de 300 metros, y buscamos edificios que sean muy similares a este, edificios de 6 a 8 niveles y con el mismo sistema estructural, que en este caso es de losas planas. Y lo que encontramos, 17 edificios que son muy parecidos entre sí, 2 con daño, que tuvieron daño total, 3 con daño grave, 4 con daño intermedio y 8 que no tuvieron daño. Los números que están arriba de cada marcador son el número de patologías que tenían presentes, y vemos que los edificios que no tuvieron daño eran los que no tenían patologías o que tenían 1 como máximo. Entonces lo que hicimos después fue obtener el daño promedio de acuerdo al número de patologías presentes, que son la marca y la línea verde que les muestro aquí. Los edificios que no tenían patologías tuvieron un daño ahí muy poquito, casi imperceptible. Los que tenían 1 o 2 tuvieron un daño mayor, las que tuvieron 3 aún mayor, y las que tuvieron 4 tenían un daño todavía mayor. Entonces podemos decir que la vulnerabilidad de las estructuras también está muy relacionada con el número de patologías que estén presentes. Y bueno, en la siguiente les muestro cómo es el efecto del daño acumulado en los edificios. Este ejemplo es para un edificio que no tiene irregularidades, partiendo de un edificio en estado inicial donde no tiene daño. Después se presenta un sismo, lo cual hace que este edificio se desplace de más y sufra algunos daños. Después este edificio se repara, pero no de manera estructural, simplemente se resanan las grietas, se pinta y se vuelve a ocupar, pero ya está dañado. Cuando viene otro sismo, aunque sea un poco más pequeño, como el edificio ya está dañado, se daña aún más. De nuevo el edificio no se repara estructuralmente, viene otro sismo y se daña nuevamente. En esta ocasión se hacen reparaciones un poco moderadas, pero el edificio ya está tan cansado, ya ha acumulado tanto daño, que cuando se presenta otro sismo, tal vez de intensidad intermedia, provoca que este edificio colapse.
Y esto se puede ver en una gráfica de energía liberada, cuando viene eso es el ejemplo para registros de la estación SST para diferentes sismos, donde se ve cómo el daño se va acumulando, la energía se va acumulando y esta energía ya no se puede recuperar hasta llegar a un punto donde ha liberado tanta energía, el edificio está tan cansado que a lo mejor no se necesita un sismo tan intenso para lograr que sufra daños muy importantes. Entonces podemos decir que los edificios más vulnerables también son aquellos que son más viejos, que ya han acumulado bastante daño a pasar de en toda su vida útil. Y bueno, ya para terminar, para hacer mejores estimaciones de riesgo, tenemos, como lo habían comentado antes, tener información muy completa de los edificios que se quieran evaluar, identificar bien las patologías que tengan presentes, como los casos que vimos, que les mostré, que eran de esquina, planta baja débil, golpeteo, pero también hacer una diferenciación que existen diferentes niveles de esquina, diferentes niveles de planta baja débil, también hay diferentes tipos de golpeteo y otras patologías. Y también tener en cuenta que el edificio se hace más vulnerable mientras más patologías tengan, y también las combinaciones que se tengan, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré de cuando se combina la simetría de esquina y la planta baja débil, ambos con un nivel alto. Y también que existen variaciones importantes en un mismo tipo estructural, que no basta decir que es tal vez de mampostería, también hay que considerar algunas otras cosas. Y por último, que los edificios de mayor edad, los edificios antiguos, ya han sufrido bastante daño o han sufrido otros sismos, lo cual ya se encuentran ciertamente cansados y eso los hace también más vulnerables. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen algunas preguntas, al final con mucho gusto.